Hola, buenas. Estamos aquí con otro problema de programación dinámica. Este es Min Cost Climbing Stairs. Es muy similar a otro problema que voy a dejar linkado por aquí. Y bueno, va de subir peldaños y de llegar hasta el final de los escalones. Entonces, la base es la misma que la anterior y también se resuelve de forma óptima usando programación dinámica. Entonces, el problema lo que dice es, te da un vector de costes. Cada elemento del vector básicamente significa que ese es el coste de usar ese peldaño. Entonces, tú solamente puedes subir los peldaños de uno en uno o de dos en dos y tienes que llegar al final de la escalera minimizando el coste. Entonces, si por ejemplo empiezo a subir una escalera de tres peldaños, si empiezo a usar el primer peldaño o el segundo peldaño, en el vector de costes me vendrá escrito que si uso esos peldaños, entonces estoy asumiendo ese coste. Y también te dice de que realmente puedes empezar o bien en el peldaño de índice 0 o en el peldaño de índice 1, es decir, en el primer y en el segundo peldaño. Vamos a escribir aquí algún ejemplo de cómo sería este problema. Vale, como veis justo aquí te viene ya escrito algún ejemplo en el que, suponiendo que el vector de costes sea pues con tres elementos, sería 10, 15, 20. El resultado final es 15, es decir, el coste mínimo para llegar al final es 15. Y el motivo es que si empieza desde el segundo peldaño, es decir, desde el peldaño con índice 1, pues podría subir directamente con dos saltos al peldaño final. Entonces, pues te costaría lo que vale ese elemento, que es 15. Entonces voy a escribir justo este mismo ejemplo en el iPad para que veáis cómo sería. Entonces nos dan un vector de coste que tiene los siguientes elementos. Tiene un 10, un 15 y un 20. Vale, y esto significa que los peldaños tendrían, digamos, esta forma. Tienes que llegar a este peldaño final de aquí. Y puedes empezar o bien por el primer peldaño o por el segundo. Es decir, por el peldaño de índice 0 o el índice 1. Aquí tenemos el índice 2. Y este sería el índice 3, que es el último peldaño. Entonces, aquí el truco, pues al igual que el de Climbing Stairs, el anterior, es que puedes subir los peldaños de uno en uno. Puedes empezar, por ejemplo, en el primer peldaño y subir al segundo, tercero y llegar al último peldaño. O bien puedes subirlos, por ejemplo, pues de dos en dos y luego llegar de nuevo al final. O bien al principio subir uno y luego subir dos sin llegar al final. Es igual que en el último ejemplo, entonces pues sabréis que si tenemos tres peldaños realmente, pues tenemos tres formas distintas de subir. Entonces, para llegar a la conclusión de que el coste mínimo es 15, bueno, es básicamente porque es que si partes desde este primer peldaño, puedes subir dos peldaños y llegar al final. Y te ha costado 15. Mientras que si haces cualquier otra cosa, por ejemplo, partes desde el peldaño 0 y subes dos peldaños, aquí ya te ha costado 10 porque has partido de 0. Y luego llegas al final, aquí te ha costado 20 porque has partido del segundo peldaño. Pues el costo final en este caso sería 30. Vale, entonces voy a hacer un poquito el árbol de decisión para que veáis que bueno, los problemas de programación dinámica, como estos son problemas básicamente de combinatoria, es decir, puedes elegir una opción y a raíz de esa opción puedes tomar más decisiones y al fin y al cabo muchas de las decisiones acaban siendo las mismas y la ventaja de la programación dinámica es que no tienes que calcular todas esas decisiones porque las has calculado anteriormente. En resumen, el problema se puede dividir en muchos subproblemas y la ventaja de la programación dinámica es que no tienes que volver a resolver un subproblema que has resuelto antes porque eso lo cacheas en memoria. Entonces al final usaremos un vector de subsoluciones en el que iremos cacheando todas estas subsoluciones para llegar a combinarlas y resolver al final la solución. Entonces ponemos
que partimos desde el primer escalón. Estamos en el escalón número índice 0. Aquí tenemos dos opciones. Podemos llegar al escalón con índice 1 o podemos llegar al escalón con índice 2. Aún no hemos llegado al final, entonces, vale, después desde el 1 podemos llegar al 2 o podemos llegar al final, que sería el índice 3. Y desde el 2 podemos llegar al índice 3. Desde el segundo escalón no podemos saltar 2 escalones, puesto que no tenemos más de 3 escalones. Entonces, lo único que nos queda aquí es que desde el 2 podemos llegar al escalón final. Entonces aquí habríamos llegado ya con estas de 3 formas distintas al escalón final, partiendo del 0. Si partiéramos del 1, pues realmente sería esta su solución de aquí, que sería, bueno, llegaríamos al escalón final de 2 formas distintas. Pero lo interesante de este problema, lo que hace un poquito más complejo el problema, es que tenemos que ir calculando pues el coste mínimo. Entonces, como hemos dicho antes, si partimos del escalón 0, tanto si vamos al 1 como si vamos al 2, nos estamos comiendo el coste de usar el escalón 0, que es 10. Por lo tanto, aquí tenemos que el coste vale 10. Ahora, ponemos que estamos en el escalón 1 y queremos llegar al escalón 2, pues tanto si llegamos al escalón 2 como si llegamos al escalón 3, el coste de usar el escalón 1 es 15. Por lo tanto, estaríamos usando lo que ya llevamos almacenado por ahora, el coste que llevamos hasta ahora, que es 10, más el coste de usar el escalón 1, que es 15. ¿Vale? Aquí sería lo mismo. Como hemos usado el escalón 0 es 10, más luego usar el escalón 1 es 15. Aquí llevaríamos 25. Y luego, si queremos llegar al último escalón partiendo del 2, pues estamos comiéndonos lo que llevamos anteriormente, que sería 10 más 15, más el costo de usar el escalón 2, que será 20. ¿Vale? Y como veis, lo mismo al usar el escalón 2 al final, llevaríamos 10 más el costo de usar el escalón 2, que serían 20. Entonces al final tenemos que para llegar a esta solución hemos empleado pues un costo de 30, para esta solución son 25 y para esta solución son 35. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente también podemos partir del escalón 1. Entonces nos vamos a quedar con la parte importante y es que si, por ejemplo, si partimos del escalón número 1, pues tenemos que estos cálculos varían porque le estamos restando este costo que no estamos usando. Por lo tanto, se lo quitaríamos de aquí, se lo quitaríamos de aquí y se lo quitaríamos de aquí. Y las soluciones quedarían como 15 y 25, que son menos que antes. Por lo tanto, al fin y al cabo, pues tenemos que el coste mínimo partiendo del escalón 1 es 15 y el coste mínimo de la solución es el coste mínimo de partir del escalón 0 o del escalón 1, que sería, pues partiendo del escalón 0 sería 25 y del escalón 1 serían 15. Entonces, al fin y al cabo, la solución es 15. Vale, después de todo este lío de números, vamos a ver qué es lo que haría nuestro algoritmo, cómo iríamos calculando todas estas subsoluciones. Entonces, como en el ejercicio anterior, como el de Climbing Step, vamos a usar un vector en el que iremos calculando todas estas subsoluciones y lo vamos a llamar memo. Luego lo vamos a ver a la hora de programarlo, el nombre, porque es un poco irrelevante ahora, pero bueno. Y va a tener 4 posiciones, porque bueno, va a ser realmente el coste de cada una de estas posiciones. Vale, tendríamos 0, 1, 2, 3. Sería el coste para llegar a ese peldaño. Como habéis visto, al fin y al cabo, el coste para llegar a cierto peldaño depende de los posteriores peldaños. Entonces, vamos a aplicar el mismo razonamiento y vamos a resolver los problemas del final al principio. Es decir, vamos a ver primero cuál es el coste de llegar a los últimos peldaños
para calcular las soluciones anteriores. Es decir, yo quiero al fin y al cabo ver cuál es el coste mínimo de partir del peldaño con índice 0 y con índice 1 para saber la solución. Pero estos costes dependen de otros. O sea, dependen del coste del número 2, del coste del número 3, como habéis visto. O sea, básicamente vamos a solucionar un poquito el problema de aquí para acá. Entonces, ¿cuál es el coste de llegar al escalón número 3? Pues realmente es 0 porque ya estaríamos en el escalón final. Entonces esto no nos importa. ¿Y cuál sería el coste de llegar cuál sería el coste de llegar al último escalón partiendo del escalón número 2? Pues como hemos visto, si partimos del escalón número 2, para llegar al número 3 sería simple, simplemente daríamos un salto. Y como estamos usando el escalón número 2, pues estamos comiéndonos su coste, que es 20. Ahora, ¿cuál sería el coste de partir del escalón número 1 para llegar al escalón final? Esto es un poquito más complejo y aquí es donde vamos a ver que realmente depende de las soluciones anteriores, que son estas de aquí. Y realmente si estamos en el escalón número 1, podemos hacer o bien, como hemos visto antes, dos saltos, o podemos pegar un salto. Y esto se ve bien aquí en el árbol de decisión, ¿vale? Podemos ir por este camino o ir por este camino. Entonces, como estamos en el escalón número 1, sí o sí nos tenemos que comer el coste del escalón, que es 15. Pero bueno, vamos a suponer que vamos en uno de los dos caminos. Al fin y al cabo tenemos que coger la solución mínima. Entonces, si vamos por la izquierda, es decir, si comemos el escalón 2, el coste sería 15, que es el coste de coger el escalón 1, más lo que nos ha costado ir desde el escalón 2 hasta el final, que sería 20. O coger el coste del escalón 1 y llegar directamente al escalón final, que tiene coste 0, como vemos en el vector. Y al fin y al cabo haríamos el mínimo de esto, es decir, tomaríamos una decisión, hacemos o uno u otro. Y en este caso, el mínimo de 25 o 15 es 15. Por lo tanto, tomamos 15. Y ahora estamos en el escalón 0, lo mismo. Desde el 0 el coste es 10, entonces haríamos básicamente el mínimo de tomar ese coste, más ir al escalón 1, que como he visto el coste desde el escalón 1 hasta el final es 15, o ir al escalón 2, que como hemos visto aquí en el vector, el escalón 2 tiene coste 20. Por lo tanto, este mínimo sería el mínimo entre 25 y 30, que sería 25. Y como habéis visto, así queda nuestro vector de sus soluciones, nuestro vector memo. Y para entenderlo un poco, lo que habéis dicho antes, cada elemento de memo significa que partiendo de ese escalón para llegar al final, el coste mínimo va a ser el valor. Es decir, el coste mínimo partiendo del escalón 0, que es este de aquí, para llegar al final va a ser 25. Partiendo del escalón 1, 15. Y el problema nos dice que podemos o bien partir del escalón 0 o del escalón 1. Por lo tanto, la solución al problema sería el mínimo de estos dos elementos. Si parto del escalón 0 me va a costar 25, la broma, partir del escalón 0. Y si parto del escalón 1 me va a costar 15. Por lo tanto, la solución al problema sería el mínimo entre 15 y 25, que sería 15. Vale, ahora vamos a probar esto. Voy a dejar aquí un poquito pues, en el iPad todo escrito para que a lo mejor lo vayáis comparando mientras lo programo. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a crear un vector de sus soluciones, que lo vamos a llamar memo. Y el tamaño va a ser el mismo que el coste, que el tamaño del vector coste más 1 va a tener un elemento más, que va a ser el último, que va a valer 0, ese sería el escalón final. Y vamos a dejar aquí para ayudarnos n, que sería el último elemento, la longitud del vector memo menos 1. Sería básicamente el último índice. Y si n es mayor o igual que 0, vamos a empezar a rellenar los dos últimos elementos, porque al fin y al cabo, como vamos a ir rellenando los elementos de memo,
cada elemento, como habéis visto, depende de los dos siguientes, del mínimo de una suma de los dos siguientes. Entonces vamos a empezar rellenando los dos últimos. El primero sería memo de 0, que como habéis visto aquí, memo de 0 vale 0. Perdón, memo de 0, memo de n. Es decir, el último, la última, porque ya estás en el último escalón final, sería 0. Y justo el anterior de n-1 sería lo mismo a lo que cuesta saltar desde ese escalón, que sería 20. A partir de aquí vamos a ir para atrás. Vamos a empezar a rellenar en memo de n-2, n-3, así hasta llegar a 0. ¿Y qué va a valer en cada iteración? Pues como he visto, sería el mínimo de usar ese escalón más... O sea, sería el mínimo de dos valores. De usar ese escalón más saltar al escalón siguiente, que sería memo de i más 1, o de usar ese escalón y saltar al siguiente escalón. Y al final tendríamos ya resuelto el vector de subsoluciones. Entonces lo que hacemos es devolver el mínimo entre la primera y la segunda subsolución, que sería memo de 0 y memo de 1. Vale, vamos a ver si tenemos esto. Vale, muy bien. Pues resuelto. Voy a quitar esto. Vale, pues bueno, para que veáis un poco la complejidad temporal y espacial al usar programación dinámica, si veis el vídeo anterior, os vais a dar cuenta de que sin usar programación dinámica, usando recursividad, estos problemas sin resolver las soluciones, simplemente haciéndolo, pues que se resuelva a fuerza bruta todo, sería del orden temporal de 2 elevado a n, porque tomamos dos decisiones a la vez. Un segundo, voy a dejar esto aquí. Vale. Esto es usando recursividad. Pero como hemos usado programación dinámica, al fin y al cabo en un simple pase por las subsoluciones, pues lo hemos resuelto. Entonces, como el problema tiene tamaño n, entonces la complejidad temporal es de orden n. Y la complejidad espacial, como hemos usado una estructura de datos adicional, que es un vector y tiene tamaño n también, para guardar las subsoluciones, pues también tendría tamaño n para acelerar el cálculo. Bueno, eso sería todo. Si tenéis alguna duda o lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios. Si queréis que resuelva algún problema en concreto, o bien de programación dinámica o bien de otro tipo, también dejadlo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.